Buenas tardes, mi nombre es Pedro Pacheco y voy a dar una disertación acerca de la sentencia número 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador del 20 de octubre del 2021. En primer lugar, debemos conocer qué es el test de motivación elaborado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y en qué consiste. Bueno, el 21 de junio de 2012, mediante sentencia número 227-12-CEP-CC, esta Corte Constitucional acuñó al que denominó test de motivación, un procedimiento ideado para establecer si en un caso concreto se ha vulnerado o no la garantía de la motivación. Dicho test consiste en verificar si la motivación bajo examen cumple conjuntamente con estos tres parámetros. El primero, la razonabilidad; segundo, la lógica; y tercero, la comprensibilidad. De manera que, si se incumple alguno de estos tres parámetros, debe concluirse que la garantía de la motivación ha sido transgredida o violentada. El primer parámetro, que es la razonabilidad, esta debe ser entendida como un juicio de adecuación de la resolución judicial. Todo esto respecto a los principios y normas consagrados por el ordenamiento jurídico, particularmente con aquellos contenidos en la Constitución, de modo que se muestre que el criterio del juzgador se fundamenta en normas e interpretaciones que guardan conformidad con la norma suprema y demás cuerpos legales, y no en aspectos que colisionen con las fuentes de derecho, siempre precautelando de esta manera la supremacía constitucional y la vigencia del ordenamiento jurídico. El segundo parámetro es la lógica. La lógica debe cumplirse en este test y quiere decir que la sentencia debe contener una estructura coherente, donde el operador de justicia, mediante la contraposición de elementos fácticos y jurídicos, establezcan conclusiones que guarden coherencia con estos elementos. Y por último, sobre el parámetro de la comprensibilidad, este ha sido entendido en primer lugar como una decisión comprensible. Y por último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social. El auditorio social somos todos nosotros, o sea, quiere decir que todos nosotros deberíamos comprender más allá de las partes en el conflicto. En segundo lugar, nos debemos hacer la pregunta: ¿por qué se puede afirmar que en la sentencia número 1158-17-EP/21 del 20 de octubre del 2021 la Corte Constitucional del Ecuador se aleja del test de motivación? Bueno, se puede afirmar que la Corte Constitucional se aleja del test motivacional porque el mencionado test de motivación cumplió en su momento la función de guiar la verificación de vulneraciones a la garantía de la motivación, y aunque contiene ciertos elementos que siguen presentes en la jurisprudencia de esta Corte, principalmente presenta los inconvenientes que se exponen. En primer lugar, el test distorsiona el alcance de la garantía de la motivación, al atribuir a dicha garantía la exigencia máxima de que el juez dote a sus decisiones de una motivación y no la exigencia mínima de aportar una motivación suficiente. Es por esto que la Corte Constitucional del Ecuador se aleja de forma explícita y argumentada de su jurisprudencia al test de motivación, y es por esto que se establecen pautas para el examen de un cargo de vulneración de la garantía de la motivación a partir de la sistematización de su jurisprudencia. Dicha modificación jurisprudencial busca ceñirse a la configuración constitucional de la garantía de la motivación, favoreciendo con ello su efectividad y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Y por último, debemos saber cuáles son las tipologías de deficiencias motivacionales que se establecen en esta sentencia número 1158-17-EP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Bueno, encontramos estas tres tipologías de deficiencias motivacionales. La primera tipología es la inexistencia, que es cuando una argumentación jurídica es inexistente, cuando la respectiva decisión carece totalmente de fundamentación normativa y de fundamentación fáctica. La segunda es insuficiencia. Una argumentación jurídica es insuficiente cuando la decisión cuenta con algunas fundamentaciones normativas y algunas fundamentaciones fácticas, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple el estándar de suficiencia. Esto la Corte menciona que hay diferentes estándares de suficiencia, dependiendo del caso. Y el tercer estándar es el de apariencia. Una argumentación jurídica es aparente cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica
pero alguna de ellas es en realidad inexistente o insuficiente, porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. En la jurisprudencia de esta Corte se han identificado 4 diferentes tipos de vicios motivacionales, lo cual a continuación hablaré de cada uno de ellos. El primero, la incoherencia. Hay incoherencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica o bien una contradicción entre los enunciados que las componen, sus premisas y conclusiones. Esto es incoherencia lógica. O bien una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión, que esto es incoherencia decisional. El segundo vicio es inatinencia. Esto es cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se esgrimen razones que no tienen que ver con el punto controvertido. Esto es que no guardan relación semántica general con la conclusión final de la argumentación. El tercer vicio es la incongruencia. Es cuando una argumentación jurídica puede lucir suficiente, pero alguna de sus partes podría estar viciada por ser incongruente con el debate judicial y por tanto la suficiencia motivacional podría ser solo aparente, pues las respuestas incongruentes a los problemas jurídicos del caso no sirven para fundamentar una decisión. Y por último, el último de estos vicios es la incomprensibilidad, que es cuando un fragmento del texto, sea oral o escrito, en que se contiene la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica de toda argumentación jurídica, no es razonablemente inteligible para un profesional del derecho o cuando la parte procesal interviene sin patrocinio del abogado. Bueno, esto ha sido todo, no tengo nada más que acotar, muchas gracias.